¿Qué tal, jóvenes? En esta semana número 3 nos toca revisar graficando e interpretando el resultado de mi encuesta. La información muchas veces se presenta en gráficos estadísticos para una mejor comprensión. Los gráficos más utilizados son, por ejemplo, el gráfico de barras, el gráfico circular o de sectores. También hay un gráfico llamado gráfico lineal. Pero, ¿qué elementos posee una gráfica? ¿Cómo se realizan las gráficas? ¿Y qué son las interpretaciones de las gráficas estadísticas? Veamos. Para poder comprender bien lo que viene a ser los gráficos, déjame contarte que el gráfico lineal o llamado también ¿no? segmental es aquel que se representa ¿no? o es aquel que se utiliza para representar acontecimientos o fenómenos que han ocurrido a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo ha sido el comportamiento de los hinchas, ¿no? Respecto a los equipos de fútbol. Por ejemplo, aquí hemos visto una subida, sigue subiendo, ¿no? Lo que viene a ser el número de hinchas con respecto a este equipo y luego desciende. Entonces estamos viendo un comportamiento que ocurre en un determinado tiempo, ¿no? Como un acontecimiento. Este gráfico es útil para mostrar entonces tendencias de comportamiento de un evento o proceso, llámese incrementos, decrementos o tendencias sin variación. Es para ver cómo es que varía mi variable, ¿no? Es cómo es que varía la frecuencia con respecto al tiempo, con respecto a los meses, respecto a los equipos. Permite visualizar entonces los cambios que sufren los procesos en un periodo de tiempo o también me sirve para comparar el desempeño obtenido después de implementar una solución. Veamos el siguiente gráfico, el llamado gráfico de barras. Es el más conocido, ¿no? Y es aquel que posee unos rectángulos cuyas bases están en un eje horizontal y cada altura es igual al número de elementos de la categoría que representa. Se trata de un rectángulo o barras verticales. Veamos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo de que la variable cualitativa se va a colocar en el eje X o llamado también eje horizontal, mientras que la frecuencia absoluta o el llamado FI, las cantidades de las personas, se va a colocar en el eje Y o llamado eje vertical. Aquí colocaremos las gráficas rectangulares, ¿no? Que en total aquí son 3, pero se recomienda que como máximo deben haber 6, ¿no? Es decir, hasta 6 es lo que se puede colocar como límite. Luego ya no se recomienda utilizar este tipo de gráficas. Recuerda que también este tipo de gráficas se pueden encontrar de esta manera, es decir, ¿no? De manera horizontal. Entonces van a tomar un aspecto similar a esta gráfica que estamos observando aquí. También es una gráfica de barras entonces, pero de forma horizontal. Aquí vemos cómo es que la variable, ¿no? La variable cualitativa se va a colocar en este eje, mientras que la frecuencia, los números se van a colocar ahora en el eje horizontal. En los dos casos, recuerda que debes considerar lo que son los títulos. Entonces, ¿cuánto es que se usa esta gráfica? Como te decía, se usa cuando la información corresponde a una escala nominal, cuando entonces no tenemos una cualitativa nominal, un recuento de los sucesos, ¿no? De repente en nuestro caso eran partidos políticos, ¿no? Partidos políticos. Y cuando se desea comparar dos o más grupos, no más de 6, ¿ve? Como te estaba diciendo, no se puede utilizar esta gráfica, no es recomendable cuando ya tenemos para comparar 6 aspectos. Gráfico circular. Este tipo de gráficas nos permite ver la distribución interna de algún hecho o fenómeno con respecto a un total. Se suele separar el sector correspondiente de manera proporcional en porcentajes o en grados. También se le conoce como el gráfico de pastel o torta. Este es un ejemplo de un gráfico terminado. Si te das cuenta, aquí se está considerando el título, la leyenda que me va a indicar qué significa cada color y en cada color estás observando aquí en la parte de afuera los porcentajes. Recuerda que estos porcentajes también pueden estar dentro de la gráfica. Ahora, ¿cómo es que se realiza este tipo de gráficas? Para realizar la gráfica se debe tomar en cuenta un hecho de que deben haber enseñado desde la geometría. Y si no, vayamos a aprender. Miren, una gráfica, un círculo total, una vuelta completa,
tiene 60 grados, es decir, ¿no? Tiene 360 grados. Esto me simboliza el 100%. 360 grados es el 100%. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer para sacar cada sector es utilizar esta fórmula, ya que cada porción, cada color, no es que haya sido representado al azar, sino que debió haberse calculado cuántos son los grados que se van a utilizar para colocarlos aquí como ángulos, ¿no? Para que podamos saber qué parte, cuál es la porción que me representa esa cantidad. Ahora, también se puede utilizar la tabla que hemos usado, la tabla de frecuencias que hemos utilizado en la clase anterior. Veamos en uno de los ejemplos que planteó uno de tus compañeros. Para la primera tabla de frecuencias que se hizo en la semana número 2, se obtiene el siguiente ejemplo. Este alumno encontró que en los encuestados que poseían 15 años eran 7, los de 16 años eran 11 y habían 2 personas que tenían 17 años. En total, aquí están las 20 personas. Si yo quiero hacer esta gráfica circular en base a las edades, voy a tener en cuenta este cuadrito, esta frecuencia del tipo porcentual, que también lo trabajaste en tu tabla. Cada uno de ustedes debe tener una columna que me ha representado en porcentajes. Esta columna es la que me va a servir para realizar los cálculos de los grados de cada sector. Veamos. Miren, acá están las cantidades. En la edad de 15 años me ha salido 35%, 16, 55%, 17, 10%. El total, 100%. Pero hace un momento dije que el 100%, es decir, toda la vuelta completa, todo el sector circular, me representa 360 grados. Entonces, por regla de 3, yo voy a tener así. Para el dato de 15 años, ¿no? Yo voy a tener que el 100% me representa 360 grados. 35%, ¿cuánto me representará? Por regla de 3 hago el cálculo y voy a tener que es 126 grados. Para el dato de 16 años voy a hacer lo mismo. Yo sé que en mi tabla, los que respondieron, ¿no? En este caso mi encuesta, hay 11 personas, 11 alumnos que tenían 16 años y eso me representa el 55%. Entonces yo diré, si 100% me representa 360 grados, 55%, ¿cuánto me representará? Por regla de 3 simple, también voy a obtener 198 grados. En el caso de los estudiantes de 17 años, fueron 2, pero me representa el 10%. Entonces, en mi operación, yo tendré, si 100% me representa 360 grados, 10%, ¿cuánto me representará? También lo resuelvo por regla de 3 y aquí me va a salir 36 grados. Estos resultados de amarillo son los que yo voy a tener que graficar en un círculo utilizando el transportador. Voy a tener entonces aproximadamente toda esta gráfica que no se puede trabajar, ya sea también si no queremos utilizar este método de repente muy manual, se puede también trabajar utilizando Excel, en donde se van a colocar los datos y ahí te sale automático. En el caso de que queramos trabajar con el transportador, tendríamos que comenzar a medir estos grados y graficar las porciones. Recuerda que en cada porción se tiene que colocar los porcentajes, también tiene que haber título y no te olvides que debe haber una leyenda que explique qué color, qué es lo que me representa cada color. Los jóvenes que han trabajado utilizando el Google Formulario, ellos lo tienen automáticamente. Los jóvenes que han trabajado en Excel también lo pueden trabajar, ¿no? También lo pueden sacar en Excel las gráficas. Y los jóvenes que de repente no quieren hacer este trabajo, quieren utilizar las TICs, también pueden pasar sus datos a lo que viene a ser Excel, en donde las gráficas van a salir automáticamente, ¿no? Recuerda entonces que es importante que le coloques título, que le coloques leyenda y en el caso de las gráficas de barras, tienes que tener en cuenta las cantidades que van en los ejes,
¿ya? Es muy importante que no te olvides de los elementos. ¿Cuál es la actividad que vas a realizar? Todavía hay algo que tenemos que revisar. Mira, en el caso de la interpretación de las gráficas, cualquiera que sean las gráficas que tú vas a elegir, tanto la gráfica circular como la gráfica de barras o la otra gráfica, la gráfica que está en la primera parte, la cual la llamamos gráfica lineal, nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante y obligatorio realizar una interpretación. Esta interpretación se realiza observando qué es lo que estoy estudiando. Si yo, por ejemplo, tengo situaciones que perjudican en mayor medida la amistad para los alumnos de quinto de secundaria, yo observo mi gráfica y veo que la porción más grande, esta de acá, es el 38% y me dice que es realizar comentarios. Entonces yo de repente puedo decir, ¿no? Como se puede ver aquí, la situación más perjudicial para la amistad, según los alumnos de quinto de secundaria, es realizar comentarios ofensivos, porque eso me representa el 38%. Recuerda que también puedo decir que no, que no, las respuestas en donde los estudiantes de quinto de secundaria consideran que son menos perjudicados, ¿no? Que traen menos perjuicio, ¿no? Al momento de realizar una amistad, es la de subir fotos sin consentimiento de la persona, ya que respondieron 12%. Entonces, las interpretaciones en realidad son válidas, pero tienen que ser de acuerdo al gráfico y a la pregunta o al título que has considerado. Acá hay otro ejemplo de una interpretación. Acá, por ejemplo, el título es ¿qué opina de la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres? Aquí las alternativas fueron muy en acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces la interpretación dice, recuerden que esto puede variar, dice, aunque se percibe una ligera diferencia entre la columna izquierda, cabe recalcar que ambas presentan una actitud positiva, siendo las actitudes negativas las de menor porcentaje. Entonces, recuerden que para lo que viene a ser la interpretación es libre, pero tiene que ser en base al título y en base a los resultados. ¿Cuál es la actividad que vas a estar avanzando? En base a las tablas de frecuencia de la semana número 2, que fueron 5, ¿recuerdas? Vas a elaborar de cada una de ellas una gráfica. Es decir, tú vas a obtener 5 gráficas, que pueden ser barras, pueden ser circulares, ¿no? Y de ellas vas a realizar su respectiva interpretación. Recuerda los elementos, recuerda el título, la leyenda, ¿no? Los números. Ahora, es obligatorio que debes colocar el título a la actividad y el respectivo número de semana. Un ejemplo, estamos en la semana 3 y el título es Graficando e Interpretando resultado de mi encuesta. Las actividades se envían al WhatsApp personal de la docente, no al correo electrónico. El horario sugerido de envío de actividades es dentro del horario de clase, no los fines de semana, salvo las excepciones comunicadas por el tutor o por TOE. Los problemas de salud u otro deberás de comunicarlo a su tutor y en caso contrario se reportará a dirección tanto la inasistencia como el incumplimiento de la actividad. Muy bien, jóvenes, nos vemos en clase. Hasta pronto.